Ángela, tu gallina. Profesor. Buenas tardes, profesor. Un momento. Muy buenas tardes, Frank. Buenas tardes, Alexander. Buenas tardes, Samir Benito, Antonella, Kiara y Raizel Ángel. Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes, profesor. Muy buenas tardes. ¿Cómo está tu gallina, Ángela? Mira, profesor, estoy acá agarrándola porque es muy traviesa. Y La- también tengo que meter a mis patos y a ¿Nos mis gallos también. puedes mostrar a tu gallina, Raizel? ¿O a tus ¿Quieren? patos? Para verlos, para distraernos La un verdad, pero son varios. ¿Qué podremos estar? Tendremos que estar por uno por uno. normal. Nosotros podemos verlos, ¿verdad? Frank, Alexander, Samir, Antonella. Mejor, ¿cómo se pone para Solo, voltear cámara? solo enciendes tu cámara nada más y señalas a tus gallinas y a tus patos. Mira, pero primero lo chapo porque no se dejan fumar ni ver. Ok. Muy buenas tardes, Samir. Muy buenas tardes, Kiara, Antonella, Alexander, Frank, Raizel. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a la clase de razonamiento verbal. El día de hoy vamos a hablar sobre los sinónimos y observamos al pato de Raizel Ángel. Logran observar al pato, ¿verdad? Sí, es patito. Se llama Emilio. Tiene su hermana que se llama Emilia, pero la otra no se deja. Ok. Ahí está, profesor. ¿Logra ver una gallina? Sí, sí logro observar la gallina. ¿Cómo se llama la gallina? Sí, y ahí están los otros. Mm, Ahí está la hembra, profesor. ok. Está muy... Muchas gracias, Ángela. Vamos a... Eso no se escucha mucho. Voy a... Sí, profesor, no se le escucha tan fuerte. Ahora sí se me escucha. Sí, ¿verdad? Sí, sí, profesor. Vamos a empezar la clase del día de hoy. Todos cojan sus módulos, por favor. Nos ubicamos todos en el curso de razonamiento verbal. Aquí está. Ok, razonamiento verbal. Todos nos ubicamos, por favor, en la página 8, página 22 del curso de razonamiento verbal. ¿Ok? Para empezar la clase, siempre leer el título, los sinónimos. Para empezar, ¿qué son los sinónimos?
El Profesor, yo sé, los sinónimos son casi como unas palabras casi iguales, similares. ok, perfecto. ¿Cuál sería un ejemplo de sinónimos, Ángel? Dime, Samir. Profesor, De dijo que lavadero, lavadera, lavadero, lavadera, lavamanos, lavavajillas. No, otro lavavajillas. profesor sería feliz, alegre. ¿Mm? Perfecto. Lavadero, lavamanos. Perfecto. Muchas gracias, Samir. Muchas gracias, Raizel. Los sinónimos es una palabra que puede reemplazar a otra con su mismo significado. Es decir, por ejemplo, este es el título, ¿ok? Los sinónimos. En los sinónimos, nuestra compañera nos dio un claro ejemplo. Feliz y alegre, ¿verdad? Feliz y alegre, que son dos palabras que significan lo mismo. Una emoción fuerte y grande de alegría o felicidad. En los sinónimos existen dos tipos de sinónimos. Los sinónimos absolutos o totales y los sinónimos relativos o parciales. Por ejemplo, si digo, eh, el burro tiene cuatro patas. ¿Ok? Por ejemplo, si digo el burro tiene cuatro patas. Y abajo escribo el asno tiene cuatro patas. Cuando nosotros leemos la oración uno y luego leemos la oración 2, nosotros entendemos el mismo mensaje, que un animal cuadrúpedo tiene cuatro patas. Esto sería un claro ejemplo de un sinónimo absoluto o total, que cuando sus sinónimos significan lo mismo en un contexto de una oración. Pero hay casos en que no sucede así. Por ejemplo, la palabra copiar es sinónimo de la palabra imitar, ¿verdad? Cuando nosotros buscamos el sinónimo de copiar, nos aparece imitar. Por ejemplo, eh, sería copia, imita. Ok. Copia, imita son Profesor, palabras profesor, que... también de creo de travesura le dicen diablura. Ajá, travesura, diablura. Perfecto. Otro tipo, o el segundo tipo de sinónimos, que es conocido como sinónimos relativos o parciales, nos quiere decir que los sinónimos no siempre van a coincidir en la oración. Por ejemplo, copia es sinónimo de imita, ¿ok? Pero cuando nosotros escribimos en una oración, voy a sacar copia, ¿ok? Y luego escribimos, voy a sacar eh, imitación, serían estos dos. Estas dos palabras son sinónimos, pero en la primera oración yo entiendo que yo voy a sacar una copia de algún documento o algún dibujo de un papel a través de una copiadora. Voy a sacar, pero en el caso 2 yo a esa palabra que es copia lo cambio por su sinónimo. ¿Qué pasa? Voy a sacar imitación. Entonces no coincide. En cambio, en el caso uno, ¿qué pasa? El burro tiene cuatro patas, el asno tiene cuatro patas. Burro y asno, mismo sinónimo, sí coincide. Cuando los sinónimos coinciden en una oración, se le conoce como oración, como sinónimo absoluto. Pero en cambio, en el ejemplo 2, cuando los sinónimos no coinciden en una oración, es un sinónimo parcial. Estos son los dos tipos de sinónimo que existen. Súper fácil, ¿ok? Vamos a empezar con la lectura. ¿Qué nos dice? Lee y responde. Ok.
La Cenicienta se dirigía a la fiesta de palacio. Estaba nerviosa. El carruaje era elegantísimo y los 6 caballos no podían ser más finos. Su vestido de seda hacía juego con el collar de perlas y con el anillo de brillantes. Recordaba que a las 12 de la noche volvería a su estado original, una simple calabaza, 6 insignificantes ratones y un montón de arañas. Pensativa contempló sus alhajas hasta que una sonrisa maliciosa surgió de sus labios. ¡Deprisa!, ordenó al cochero. Vamos al monte de piedad. ¿Ok? Esta es una pequeña sinopsis o resumen de la Cenicienta, ¿verdad? Del cuento que todos hemos escuchado o leído cuando éramos niños. ¿Qué nos dice? Lee y responde. Cuando nosotros observamos una lectura y en esa lectura observamos que unas palabras están en negrilla, ¿qué significa en negrilla? Que una palabra resalta más en negro que otras palabras. Hace referencia que estas palabras lo vamos a usar durante el ejercicio que vamos a tener. Tenemos fiesta, nerviosa, carruaje, vestido, collar, volvería, insignificantes, alhajas y coche. ¿Ok? Ok. Primero observamos fiesta. Entonces, fiesta, su sinónimo lo escribimos al lado. ¿Qué significaría? Festividad. Fiesta es sinónimo de festividad. Entonces, mi segunda palabra sería nerviosa. ¿Ok? Nerviosa. ¿Alguien sabe cuál es el sinónimo de nerviosa? Guadalupe, Kiara, Antonella. Sinónimo de nerviosa. Puede ser, profesor, nervioso, angustiada, Inquieta, profesor. angustia. Claro, angustiada, inquieta. Sí, sí, nerviosa está angustiada. Y nerviosa está inquieta, está moviendo sus manos, está moviendo su cuerpo, está retorciéndose, ¿no? Como cuando ves al chico que te gusta, estás sentado, ves al chico que te gusta, te empiezas a mover sin razón, ¿verdad, Kiara? Ok. Eh, ¿Cómo me dijiste, Kiara? ¿Guadalupe? Em, bueno, yo le dije profesor angustiada. Bien. Ok, angustiada. ¿Y quién más me dijo? Yo dije inquieta, profesor. Inquieta. Kiara está inquieta. Ok. Seguimos con el siguiente. Ok. Estamos con carruaje. Carruaje. ¿Alguien sabe cuál es el sinónimo de carruaje? Carroza. Carruaje, carroza, claro. Antiguamente, el carruaje hacía referencia a los coches que tenían tipo una pequeña casita, tipo pequeña casita, y era jalado por 2 caballos, o por 4, o por 6, o por cuantos caballos quiera, ¿no? En el carruaje iban las personas de alcurnia, ¿no? Ya sean el rey, el príncipe, la princesa y sus demás progenies, ¿no? Carruaje, ¿a qué haría referencia a nuestro contexto? Carruaje. A un carro. Ok, carro, perfecto. Un carro, puede ser un carro, puede ser un coche. Ok. Vestido. ¿Cuál es el sinónimo de vestido? El vestido que se pone la princesa. Vestido. ¿Alguien sabe cuál es el sinónimo de vestido? El vestido de seda, nos dice. Perfecto, Antonella. Vestimenta.
¿Cuál es el sinónimo de joya? ¿Alguien sabe cuál es el sinónimo de joya? Alhaja. Perfecto, alhaja. Pero en, en nuestro, aquí está. Pero en nuestra lectura, ¿qué nos dice cuál es el sinónimo? Joya. Pero lo más que se acerca sería alhaja. O alhaja, mejor dicho, alhajas, ¿no? Alhaja. Porque alhaja hace sinónimos y a la par, como alegría, felicidad. Así, alhaja con joya. Anillo, ¿cuál es el sinónimo de anillo? ¿Alguien sabe? Sortija. ¿Cómo? Sortija. Sortija. ¿El anillo dónde va, Kiara? A la mano. El dedo. En ¿En la mano va, Rodrigo? No sé, es gracioso. ¿Cómo pones tu anillo así? Anillo, ¿eh? El anillo lo pones en el dedo, ¿no? En el dedo. Entonces, ¿cuál sería el sinónimo de anillo? ¿Alguien sabe? Anillo, el sinónimo de anillo. Perfecto, Kiara. Aro, vamos con Kiara. Aro. Ok. Luego de anillo tenemos volvería. Volvería. ¿Cuál es el sinónimo de volvería? retornaría. Volvería, retornaría. ¿Qué más? Regresaría. Regresaría, ¿no? Regresaría, retornaría. Perfecto. Luego de volvería tenemos insignificantes. Insignificantes. ¿Cuál es el sinónimo de insignificantes? ¿Alguien sabe? Ese chico es insignificante para mí, tú le dices. Esa chica no me llega a los talones cuando tú le ves a tu enemiga, ¿no? Esa chica no me llega a los talones, es insignificante ante mí, le dices. ¿Cuál sería el sinónimo de insignificante? ¿Alguien? Piensen, piensen. Insignificante. Algo de poco valor. A ver, vamos en el chat. Despreciable, insignificante. Claro, puede ser despreciable, perfecto. Pero hay una palabrita que se acerca más. Insignificante. Minúsculo, profesor. Claro, minúsculo, insignificante. ¿Qué más sería? Insignificante, minúsculo. También Ángela nos dijo, vamos con Ángela, despreciable, insignificante. Despreciable, eso es insignificante. Claro, sí, 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 podría ir despreciable, ¿no? Pero se alejó un poquito. Inapreciable. Disculpa, Inapreciable. despreciable, Heidi, Inapreciable. Inapreciable. inapreciable, perfecto, inapreciable. Per- Está bien, Heidi, inapreciable, sí, 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 muy bien, muy bien. ¿Cómo que secundaria no participa? Me dicen los otros profesores. Mienten, ¿no? Alhajas, ¿cuál es el sinónimo del alhajas? Ya se dijo, ¿verdad? Joya, lo que utiliza Heidi cuando va a ver a su chico. ¿Verdad, Heidi? Joyas de la abuela utiliza Heidi, las joyas de la abuela. ¿Ok? Cochero, hace referencia a conductor. ¿Por qué ya no escuchamos esa palabra de cochero, verdad? El cochero me va a venir a recoger. ¿Quién habla así? Ya nadie, ¿verdad? Es, Conductor. ajá, es que antiguamente, exacto, es que antiguamente se utilizaban esas palabras, cochero, carruaje, porque como que estaban en su auge, ¿no? Como que eran inventos nuevos que estaban utilizando las personas.
Pero luego con el tiempo, con el pasar del tiempo, los años, los ciclos, etcétera, de carruaje, ella hace referencia a carro, porque el carruaje tiene la misma función que el carro y el coche. De la misma forma, el cochero, ¿quién es el cochero? El que conduce el carruaje. En nuestro caso, conductor es el quien conduce el carro o coche. Es por eso que cochero con conductor hacen una referencia de carruaje con carro o coche. ¿Ok? Ok. Ujú. Entonces, estos son los sinónimos absolutos. Ya expliqué. Cuando dos sinónimos en una misma oración no transgiere, o sea, el sentido de la oración, nosotros entendemos lo mismo, pero el sinónimo es relativo parcial cuando, a pesar que esas dos palabras sean sinónimos, en una oración no cumple el mismo significado y se entienden otras cosas. ¿Ok? A ver, ¿qué nos dice aquí? Reescribe, es decir, que esto vamos a escribirlo otra vez. Reescribe, ¿ok? Las oraciones, ¿ok? Tengo la oración A y la oración B. Entonces voy a reescribir la oración A y la oración B. Perfecto, hasta ahí estoy. Reescribe las oraciones y reemplaza la palabra destacar. ¿A qué hace referencia destacar? Destacar hace referencia a las palabras o la palabra en negrilla. ¿Ok? Por un sinónimo. ¿Ok? Entonces me está diciendo que voy a transcribir la A debajo de ello, la B debajo de ello, pero lo que está en negrilla lo voy a cambiar por un sinónimo. La pregunta del caso es, ¿tengo que cambiarlo por un sinónimo absoluto o tengo que cambiarlo por un sinónimo parcial? ¿Por cuál creen que tengo que cambiar? ¿Alguien? ¿Por un sinónimo absoluto o por un sinónimo parcial? A ver, vamos a llamar ya. Vamos a llamar a Heidi. Heidi. Tenemos que cambiar las palabras en negrilla por un sinónimo absoluto o un sinónimo parcial, Heidi. Llegué tarde y no estudié la teoría. ¿Qué es sinónimo absoluto? Perfecto, te explico aquí, Heidi. Ujú. Aquí te explico, no hay ningún problema, no hay ningún problema. El sinónimo de burro, Heidi, es Ah, asno, ¿ok? ujú. Hay dos palabras y esas dos palabras significan ¿qué? Lo mismo. A Mm, pesar, a pesar que esta palabra tenga diferentes vocales y consonantes que esta palabra. Sin embargo, estas dos palabras significan lo mismo. Un sinónimo absoluto hace referencia a que estas dos palabras, esta está en una oración y esta está en otra oración, a pesar que cada una esté en una oración, nosotros entendemos lo mismo. ¿Ok? mismo. Es decir, si yo en mi primera oración, el burro tiene cuatro patas, ¿ok? En mi segunda oración, el asno tiene cuatro patas, ¿ok? Ah, Perfecto. ya, o sea, es Entonces, decir, esas dos palabras nos dan a entender una sola cosa. perfecto. Entonces, a pesar que estén en diferentes oraciones, esas dos palabras nos dan a entender en la oración lo mismo. ¿Qué entendemos? Un cuadrúpedo mamífero que tiene cuatro patas. Ujú. Entendemos lo mismo en la oración 1 y en la oración 2. Esto es un sinónimo absoluto. ¿Entiende? Absoluto. Se entiende a la perfección. Pero un sinónimo parcial hace referencia a esto. Por ejemplo, copia es sinónimo de imita. ¿Ok? Mm. Si en mi primera oración yo escribo voy a sacar copia y en mi segunda oración escribo voy a sacar, imita, no voy a poner, ¿no? Imitación tengo que poner para que coincida en la oración. Porque imitación viene de la raíz imita. Voy a sacar imitación. ¿Ok?
o voy a imitar para que sea más preciso. Voy a imitar. ¿Ok? Voy a borrar esto aquí. Voy a imitar. Entonces, en la primera oración, ¿qué entiendo yo? En la primera oración entiendo que mediante una máquina que se llama impresora, yo voy a sacar una copia de algo, de un dibujo o un texto. Eso entiendo, ¿verdad? Voy a Sí. sacar copia. Pero en el segundo, yo entiendo voy a imitar o voy a sacar imitación. Entiendo que voy a imitar a alguien en el sentido de los gestos, de la mirada, de los movimientos. ¿Me entiendes? Entonces, en la primera oración y en la segunda oración tienen dos palabras que son sinónimos y significan lo mismo. Pero estas dos palabras, cuando se encuentran en oraciones, no significan lo mismo. Y entonces, como no significan lo mismo, se llama sinónimo parcial. A diferencia de los sinónimos absolutos, el burro tiene cuatro patas y el asno tiene. ¿Se entiende? Ujú. Ahora la pregunta es, en la pregunta 2 nos dice, reescribe las oraciones y reemplaza la palabra destacada por un sinónimo. Destacada hace referencia a palabra en negrilla. Te pregunto, nosotros, en este caso, tenemos que utilizar un sinónimo absoluto o un sinónimo parcial. ¿Y por qué? Un sinónimo absoluto. ¿Por qué? Porque tiene que dar a, dicho, no tiene que la oración quedar un poco igual. Que ¿Mm? los dé a entender casi lo mismo, o lo mismo. Perfecto, exacto. Heidi, Tatiana, como nos dice nuestra compañera Heidi, Tatiana, el mensaje que nosotros debemos reescribir debemos entender lo mismo de la estructura A y su reestructura de la estructura. Por ejemplo, tengo la certeza de que mi tío Otto está un poco loco, ¿ok? Si yo lo transcribo, tengo la seguridad de que el tío de Otto está un poco, sinónimo de loco, ¿alguien sabe? Demente. Demente. Demente, ¿ok? Demente. Orate. Ujú. Orate, perfecto, una palabra hermosa, orate, ¿ok? Entonces, en la primera, ¿qué entendemos? Tengo la certeza de que el tío de Otto está un poco loco. Y en la segunda, ¿qué entendemos? Tengo la seguridad de que el tío de Otto está un poco demente, orate. Entonces se entiende lo mismo. Entonces estamos cambiando por sinónimos absolutos. ¿Ok? A ver, vamos en la pregunta, en la B. ¿Qué nos dice? Solo un juez podrá determinar la condena a la cosa. Ok. Solo un juez, ¿con qué podríamos reemplazar? Juez. Magistrado. Solo un magistrado podrá determinar la condena. ¿Con qué podríamos reemplazar? Un castigo. Sanción, castigo, Claro, sanción, claro, sería pena. ¿cómo, Heidi? Pena. Ok, pena. A ver, vamos con Samir primero. La condena hace referencia a ¿qué? A un delito que cometió un delincuente, ¿verdad? Ujú. Perfecto. Pero si decimos castigo, ¿qué pasaría? ¿Los delincuentes reciben castigo? Mm, ¿Verdad? Obviamente no. Porque castigo, ¿a qué haría referencia, Samir? Cuando tu mamá A agarra, ser cuando, maltratado físicamente. cuando tu mamá agarra la chancla, Samir, y te golpea en la cabeza.
Eso es castigo, también significaría Samir. Entonces, no, estaríamos en el dilema de utilizar los sinónimos parciales también. Ok, un sinónimo parcial. Entonces nos confundiríamos aquí un poco. En el caso de Eddie, pena, ok. Un Pena, sanción también. claro, sanción. Sanción es como una advertencia. Hey, sanción. Ah, Claro, sí, como te dice. penitencia entonces. ¿Cómo? Penitencia. Penitencia, perfecto. Condena, penitencia, perfecto. Penitencia. Al acusado. Al acusado, dice. Al acusado. Perfecto, Eddie. Muchas gracias también. Muchas gracias, Eddie. Entonces está súper fácil. Aquí. ¿Ok? Vamos con Ángela. Sinónimo de jocoso, Ángela. Ángela. Sí, profesor. Sinónimo de jocoso. Jocoso. mm, ¿Saben cuál es una técnica fácil para encontrar el sinónimo de una palabra sin conocer el significado de una palabra? Cuando, cuando te dan alternativas, es súper fácil. Por ejemplo, yo no sé qué es jocoso, ¿ok? Estoy en mi examen de admisión. ¡Pum! Ese día el profesor estaba hablando de esta palabra, jocoso, y justo se me vino, pero yo estaba jugando Free Fire mientras hablaba. A ver qué hago. Perfecto. Jocoso. Tenemos 5 alternativas. Generoso, airoso, cómico, ahorrador y renegón. Entonces tienes 20% de probabilidades de que escojas una respuesta la cual es correcta, sin tú saber cuál es la correcta. ¿Ok? Estás en tu examen de admisión. Empezamos. Generoso. Cuando nosotros buscamos el sinónimo de una palabra y nos dan alternativas, siempre, siempre, siempre encontramos antonimio. Siempre. Mírame. Estamos en generoso, ¿ok? Generoso, airoso, cómico, ahorrador, renegón. ¿Se han dado cuenta de cómico y que renegón son antónimos? ¿Verdad? Entonces, ¿qué hago con esto? Sa- sa. Entonces tengo 50% de probabilidad de marcar la respuesta. Ahora sí tienes que lanzar tu moneda, pe. Cara cómico y sello anónimo. Ya, pero en este caso, ustedes deben utilizar esta técnica, ¿ok? Esta técnica deben utilizar. Siempre, mayormente para encontrar una antonimia en las opciones de los sinonimia, de la sinonimia, ¿ok? Entonces, como nos dice nuestra compañera hermosa Guadalupe y preciosa Tatiana, el resultado sería cómico, ¿ok? Cómico, jacoso, cómico. Vamos. Samir, ¿cuál es el sinónimo de honor? Honor. A ver, Ese hombre uno para tiene. mí es, ajá, algo como una representación. ¿Cuál sería, Samir? Ese hombre tiene honor, dicen. Mm, honra, Perfecto. Honra. Vamos, Kiara. Insociable. Insociable. Miren, miren, observen aquí.
La palabra insociable, ¿en cuántas palabras lo podemos dividir? ¿Cómo lo podemos dividir? Insociable. En dos partes, que sería in y sociable. Perfecto. Insociable. ¿Qué significa sociable, Kiara? Que se junta con las demás personas. Ajá, se junta con las demás personas. Perfecto. ¿Y qué significaría in? Es como que a la palabra que se le une le hace como un antónimo, algo así, o sea, como que no. Perfecto. Perfecto. Tu definición está exacta, pero no bien definida. Pero con esa definición encontraré ese resultado. ¿Ok? Insociable. In sería un prefijo, ¿no? Pre, antes, fijo. Un prefijo que va de la palabra. Entonces, ¿qué hace la palabra in? In transgrede una palabra y lo convierte en ¿qué? En su, ¿Una palabra contraria? en su antónimo. Antónimo, ¿ok? En su antónimo. In. Entonces, ahora para entender, entonces, ¿qué significaría insociable? Si sociable es una persona que se junta con las demás personas y tiene la capacidad de hablar y conversar sin miedo. Ahora, insociable, ¿qué significaría que una persona que mm, no tiene la capacidad de conversar, socializar, empatizar, relacionarse con... ¿Tratable? Ah, perfecto. Entonces, ¿cuál sería el sinónimo, Kiara, de insociable? Intratable. Kiara, Huraño, profesor. perfecto. Huraño. Esta es otra forma de buscar el sinónimo de una palabra. Profesor, yo no sé qué es insociable. Sí sabes qué es insociable, solo que te confundes, te mareas. Entonces, ¿tú qué vas a hacer? Ah, voy a utilizar la primera técnica que me dijo mi profesor. Mi primera técnica. No hay antónimos. Voy a utilizar mi segunda técnica que me dijo mi profesor. Voy a separar la palabra y vas a encontrar el resultado, sí o sí. Ahí está. ¿Infeliz es una persona que no se puede relacionar con otros? No. Infeliz es Amir. Incrédulo es una persona que no puede relacionarse con otros. No. Es una persona que no es empática con los demás y que no cree en nada. Timidez es una persona que no puede relacionarse, socializar, empatizar con alguien. No. Timidez es alguien que es tímido frente a algo o a alguien nada más. Y peleador. Peleador es una persona que no puede eso, relacionarse o conversar o empatizar con alguien. No. Entonces lo que me queda es un año. De esta forma encontramos los sinónimos de las palabras. Muchas gracias, Kiana. Seguimos con Rodrigo León. ¿Cuál es el sinónimo de pollo, Rodrigo? Gallina. Rodrigo, ¿Sí? pollo, pollo. No, 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 Tranquilos, no. Yo tranquilos, sé, yo tranquilos, sé, yo tranquilos, sé, yo tranquilos, que sé, yo sé. estamos con Rodrigo. Mm, Rodrigo, asiento, pollo. asiento, asiento. ¿Tú qué entiendes por pollo, Rodrigo? No te fijes en el sonido, sino fíjate ¿Qué es un banco? en la estructura de la palabra. Ok, pollo, un banco, Ok, perfecto, miren. Si nosotros decimos pollo con doble L, haría referencia a un sinónimo de gallina, ¿no? Así, un sinónimo lejos, pero es con doble L. Pero pollo con Y, esto siempre viene, no se olviden, siempre, casi mayoría de veces viene en el examen. Pollo con Y hace referencia a un asiento. ¿A un asiento de qué?
de piedra. A un asiento de piedra que ¿quiénes utilizaban? Los incas. Un inca, dime un inca, Kiara. Kiara, un inca. Pachacútec, profesor. Mi primo. ¿Cómo que mi primo, Kiara? No seas graciosa. A ver. Entonces, pollo hace referencia a asiento, ¿ok? Es un sinónimo, es un asiento, es un asiento de piedra que utilizaban los incas, ¿ok? Entonces, el resultado, asiento, o silla, o algún sinónimo de asiento. Ok, vamos, Heidi, caco, caco, Mm, ratero o ladrón. ratero, ladrón. Ese chico es un caco porque se llevó mi lapicero, le dice. Esa chica es una caco porque se llevó mi novia. Así le dices, ¿ya? Caco hace referencia a ladrón, ¿ok? Ladrón, una persona. Caco, exacto, exacto, exacto. Hace referencia a un ladrón, porque caco significa una persona. Caco es una persona que realiza, este, ¿cómo era? Y me olvidé, Caco, ¿no? Ah, Caco es una persona que realiza acciones de poco valor ético, que roba, que delinque, que no hace lo correcto, ¿ok? Seguimos con Frank Type. Flaco. ¿Cuál es el sinónimo de flaco? Frank Type. Flaco. Frank. Enjuto. Vamos, enjuto. Perfecto. Enjuto. ¿Por qué enjuto, Frank? ¿Te has preguntado por qué el sinónimo de flaco es enjuto? Flaco hace referencia, muy bien, Frank, muchas gracias. Flaco hace referencia a enjuto. Pero ¿por qué yo no podría escoger ligero o hambriento o enfermo? Cariñoso, ¿no? Flaco. Mi flaco cariñoso, no seas graciosa, Guadalupe. ¿Ah? Flaco hace referencia. Ligero sería ¿qué? Su característica. Hambriento sería su característica. Y enfermo sería su característica. Entonces, ¿qué te estoy dando a entender con esto? Que cuando tú estás tomando tu examen de admisión y ves las características de la palabra, eso no es el sinónimo. Escucha, esta es la tercera ya. Cuando tú observas las características de la palabra, eso no es un sinónimo. Un flaco es un ligero, perfecto, hambriento, enfermo. Pero eso son características, más no sinónimos. Y cuando solemos estar en el examen y estamos apurados, ¿qué nos pasa? Ligero, hambriento, enfermo. ¿Ok? Muy bien, Frank Taipei. Seguimos con seguimos con Alexander Espinosa. Travesura. ¿Cuál es el sinónimo de travesura, Alexander? Diablura. Perfecto. Diablura. Travesura. Es una diablura. Pero, profesor, ¿por qué no es broma? Broma. ¿Por qué no puede ser mesura? No es. Banquete no es. Conducta. ¿Ves? Ahí está otra cosa. ¿Ves? ¿Se han dado cuenta? Miren. Conducta hace referencia a travesura, pero es una característica y las características no son sinónimos. Entonces, nunca se confundan cuando ustedes están haciendo su examen y observan una característica de la palabra. No. Vamos con travesura y diablura. Seguimos.
Antonella, advertencia, Antonella, advertencia. ¿Cuál es el sinónimo de advertencia, Antonella? Advertencia. Advertencia, Antonella, advertencia. Yo te advierto, no te acerques a mi chico cuando le dices a Antonella. ¿Cuál sería? Amenaza, profesor. Amenaza. ¿Por qué amenaza, Antonella? Es casi prácticamente que está advirtiendo de lo que voy a hacer algo, a realizar una acción. Exacto, perfecto, definido, perfecto, Antonella. Muchas gracias. Entonces, referencia no sería vencimiento, mm, consejo, una advertencia. Cuando das un consejo, no estás advirtiendo, estás ayudando. Gratitud tampoco. Amenazas. Ok. Seguimos con Paul. ¿Cuál es el sinónimo de distraído? Me encuentro distraído en la clase. Profe, para mí sería despistado. Ok, vamos por despistado. Servicial, una persona que siempre ayuda. Atento, una persona que está en empatía accional con cualquier persona. Atento. Ligero, una persona liviana o ligero en grasas, etc. Pensativo, una persona que está pensando en algo. ¿Ok? Pensar en algo no significa que tú estás distraído, significa que estás pensando en algo. Depende del contexto. Pero despistado se acerca mucho más. Entonces, la primera cosa que tienen que hacer es encontrar una antonimia, cómico y renegón. Y así puedo tener un 50% de resultado. Y la segunda cosa que pueden hacer es separar la palabra insociable. In significa antónimo, social. No, no significa exactamente antónimo, ¿no? Pero hace referencia a antónimo. Y sociable es una persona, entonces, una persona insociable, una persona que no tiene la capacidad de conversar, socializar, empatizar, relacionarse con una. Esta sería la segunda forma en la que puedes encontrar un sinónimo. Y la tercera forma es que nunca debes marcar las características de la palabra. Flaco, ligero, característica, hambriento, característica, enfermo. Entonces, esto nunca marca. ¿Ok? Acá, travesura, conducta. ¿Qué es una travesura? Una conducta característica. No marco jamás. ¿Ok? Está súper fácil. Estas tres técnicas no se olviden. A ver, ¿qué nos dice aquí? Completa el nombre de cada imagen. Completa el nombre de cada imagen. ¿Ustedes qué dicen? ¿Está correcta esta estructura de oración? Completa el nombre de cada imagen. ¿Qué dice? Completa el nombre de cada imagen. Y luego relaciónalas escribiendo dentro de los círculos de la misma letra para cada par de sinónimos. Ok, ok. La primera sería la, va, to. ¿Sí? Ok. Segundo sería antes. El tercero sería eh, esto hace, sí, es sinónimo de flecha. ¿Alguien sabe el sinónimo de flecha? Sinónimo de flecha. ¿Alguien? Saeta. Saeta. Esto sería di, a, G. Ya, perfecto. Vamos con Antonella. Antonella, sinónimo de
de aretes, Antonella? ¿Cuál sería? Pendiente. Perfecto. Pendientes. Sinónimo de saeta, Paul. Saeta, sinónimo. Aquí tienes la imagen de Paul. ¿Cuál sería? ¿Qué utilizaban los indios con sus arcos, Paul? Lo que utiliza Cupido cuando te enamoraste, Paul. Flechas. Ok. Flechas. O flecha. Sinónimo de lavado, Eiji. ¿No? ¿Cómo? ¿Lavatorio? Lavatorio. Lavatorio. Perfecto, Eddie. Lavatorio sería A. Y nos queda, por último, la D. Sinónimo de viaje, ¿alguien sabe? Me voy de viaje. Paseo. Perfecto. Paseo. Entonces, de esa forma simple y sencilla, terminamos el cuadro. Lavado, aretes, saeta, viaje, pendientes, flecha, lavatorio y paseo. Perfecto, Paul. Flecha. Entonces terminamos en la página 24. Seguimos con la página 25. Ok, vamos a llamar, ¿ok? Empezamos. Lee el siguiente texto y escribe al lado de cada palabra resaltada. Resaltada hace referencia a negrilla. Cada palabra resaltada su respectivo sinónimo. Puedes usar tu memoria, dice, ¿ok? Tu memoria. Vamos a utilizar la memoria, ¿ya? Cuando nadie conocía al gato, ¿ok? Vamos con Kiara. Kiara, el gato es un animal doméstico tan corriente. ¿Cuál es el sinónimo de corriente? Puede ser, profesor, ¿Cuál? común. Corriente, común. Ok, común. El gato es un animal común en nuestros hogares. Ok, perfecto. Que todo conduce a pensar Jesús. Guadalupe, relaciones, sinónimo de relaciones, pero en el contexto del texto. En nuestros hogares, que todo conduce a pensar que sus relaciones con el hombre, ¿cuál sería el sinónimo de ¿Vínculos? cuál? ¿Vínculos? Sus vínculos con el hombre, muy bien. Vínculos con el hombre se remontan también a épocas muy antiguas, como en el caso del perro, pero no es así. El hombre de la antigüedad no conocía al gato y si acaso había tropezado con él en los bosques, lo consideraba un carnívoro peligroso, en el cual no se podía confiar. En efecto, este felino vivía en las copas de los árboles, en en los boscajes, muy densos. Vamos, Heidi. Sinónimos de densos, árboles o en boscajes muy densos. Mm, eh, a ver, espeso. Densos, densos. Árboles
muy densos, árboles muy espesos. Mm, ¿Cómo, cómo es un árbol espeso, Tatiana? Ni idea. Árboles densos. Así nada más, mire. Eliminas esto. ¿Por qué? Porque dice O. Entonces normal. Árboles muy densos. En las copas de los árboles muy densos. ¿Qué es densos? Eh, Densos. Mi amigo es denso. ¿Alguien sabe cuál es el sinónimo de densos en este contexto? Densos, árboles densos. Árboles frondosos, profesor. Frondosos, ok. Un momento, no sé. Frondosos, frondosos. A ver. Ok, sí, sí, sí. Frondosos, vamos, vamos, frondosos. Profesor, puede ser apretado, algo apretado, amontonado. Árboles apretados, Antonella. Árboles muy apretados. Me refiero a que hay un gran número, un espacio reducido, más o menos, algo así. El sinónimo es perfecto, Antonella. No hay ninguna duda de tu sinónimo. Está perfecto. Pero sería un sinónimo relativo, ¿me entiendes? Que cuando tú lo pones en un contexto se sobreentendería otra cosa, como árbol espeso. ¿Qué es un árbol espeso? ¿Me entiendes? Pero en este caso es un árbol, pocos casos muy frondosos, ¿ok? O sea, muy cubiertos de ramas, de varias hojas, etcétera, etcétera. Frondosos, ¿ok? Comportándose como un depredador análogo. ¿Qué significa análogo al tigre? Un depredador análogo. ¿Alguien? Cualquiera. Análogo al tigre. Análogo. Puede ser algo así como su pariente. Claro, pero pondríamos comportándose como un depredador pariente al tigre. Sería similar o parecido. Perfecto, Alexander. Un depredador similar, guión, parecido, cualquiera que les guste más, al tigre. Las primeras huellas de su domesticidad. ¿Cuál haría la referencia de huellas? Huellas, si se dan cuenta, no se está refiriendo a la pezuña del gato. ¿A qué se está refiriendo huellas? Al, el registro de que ya estaba ahí. Perfecto. Entonces, ¿cuál sería el sinónimo de huellas? Las primeras, ¿qué pondríamos? Las primeras Pruebas. pruebas de su domesticidad. Ok, pruebas. ¿Otro sinónimo, alguien? Las primeras pruebas de su domesticidad aparecen en el Egipto de los faraones. Fuentes. Ok, fuentes, perfecto. Entonces estamos pruebas y fuentes. Las primeras fuentes de sus dos, ¿ves? Fuentes están un poquito más, ¿no? Se acerca. Entonces las primeras huellas, o pueden escribir pruebas o fuentes de su domesticidad, aparecen en el Egipto de los faraones, donde el gato era venerado como una divinidad, referencia a un dios. No es posible saber cómo pasó de Egipto a Europa, pero poseemos datos seguros. ¿A qué hace referencia la palabra seguros?
¿Alguien? Seguros. Datos seguros. Datos. Preciso. Perfecto. Precisos. ¿Qué más? ¿Alguien más? Precisos. Datos precisos. Perfecto. Datos seguros, datos precisos. Hay una palabra que se utiliza en la ciencia, siempre, siempre, mayormente. Cuando ustedes llevan el curso de CTA, Ciencia y Tecnología llevan, ¿verdad? Sí, En Ciencia y Tecnología hay una palabra que siempre utilizan. Datos seguros, datos verídicos. ¿Ok? Acerca de su presencia en nuestro continente hacia finales del Imperio de Roma, sin embargo, solo se difundió el gato hacia el año 1300. Giuseppe Zanini. Ok, perfecto, súper fácil. Validados, perfectos. Paul, cierto, perfecto también. Vamos a agregarlo, ¿ok? Vamos a agregar aquí precisos, verídicos, ciertos y validados. De su preferencia de ustedes, cuál les guste más, ¿ok? Pero los cuatro coinciden perfectamente. A ver, vamos. Selecciona tres sinónimos no, selecciona tres de los sinónimos agregados y escribe una oración en cada uno de ellos. Ok, entonces de lo que hemos agregado en color azul, nosotros vamos a escribirlo en una oración. Eh, Vamos, Alexander, dime una oración con la palabra vínculos. Fácil, Alexander. Vínculos o vínculo. Él está muy vinculado conmigo. Algo por ahí. O ella. Él o ella, Alexander. No me hagas dudar, Alexandra. Él o ella. Al final de ello. Ok, ella. Ella está muy vinculada conmigo. Ok. A ver, seguimos con Kiara. Kiara, una oración con común, común. Kiara. Bien, profesor. Déjame un momento para pensar, por favor. Vamos a esperar a Kiara. ¿Ya? Estoy jugando. Y luego seguimos con Frank Taipe. Una oración con preciso, Frank. Preciso. Frank, una oración con preciso. Preciso. Ya, profesor, ya pensé en mi oración. Ya. ¿Cuál es la oración que era? Los árboles de eucalipto son muy comunes en el Perú. Ok. Seguimos con... a quién dije? A Frank, perdón. A Frank. Frank, tu oración, por favor, con preciso. 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 Frank. Preciso, 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 preciso. Ya, profesor. Ya, dime. El médico hizo un diagnóstico preciso. Perfecto. Muchas gracias, Frank. Entonces, ahí lo tienen. Ustedes mismos lo desarrollan. Ella está vinculado conmigo. Ella está vinculado conmigo. Ella está vinculada conmigo. La pregunta es, ¿vinculado pongo en vinculado o vinculada? ¿Ustedes qué dicen? ¿Ella está vinculada conmigo o ella está vinculado conmigo? ¿Qué pondrían? vinculada. ¿Por qué vinculada?
porque dice, ella está vinculada conmigo. Ujú. Vinculado o vinculada haría referencia a qué. ¿Qué tipo de palabra es vinculado para empezar? ¿Alguien sabe? ¿Qué tipo de palabra? Si es un verbo, si es un adjetivo, si es un sustantivo, si es un pronombre, si es un prefijo. ¿Qué es vinculado? ¿Alguien sabe? Vinculado. Viene del Antonella, Guadalupe, Fabricio, Paul, Samir, Raisen, Frank, Alexander. ¿Qué tipo de palabra es vinculado? Vinculado. Si yo digo Profesor, correr, ¿es tener una conexión entre dos personas? ok, esto sería el significado, ¿no? Si yo digo correr, ¿qué tipo de palabra es correr? Un verbo, Perfecto, es un verbo porque expresa acción. Si yo digo comiendo, ¿qué tipo de palabra es comiendo? Comiendo. también es un verbo. ¿Y comiendo de qué verbo viene? De comer, Ok. ¿Y vinculado de qué verbo vendría? de vincular. Entonces, vinculado es un verbo, ¿sí o no? Ella está del verbo estar vinculado conmigo. Ok, vamos a tocar esos temas un poco más, ¿ya? Ok, terminamos la clase del día de hoy con mucha participación de ustedes y con mucha paciencia, niños. Ok, fue muy hermosa la clase del día de hoy. Muchas gracias, Alexander, por tu participación, Antonella y Fabricio, Frank Guadalupe, Kiara, Paul, Raizel Ángela, Rodrigo León y Samir Benito Machado. Muchas gracias por su atención. Un amarre, dices. Ok, un amarre. Ahí volvamos al razonamiento. Ok, la página 25, 24, 23, 22. A ver, quería compartirles. Nos queda 8 minutos normal. Les voy a compartir algo, ¿ok? El perro salchicha. Ok, 2 minutos antes ya. Tenemos el perro salchicha para descansar un poco. Pero quería. Ustedes saben silabiar, ¿verdad? Todos saben silabiar. ¿Sí? ¿Sí? Como profesor. Sí. P. Silabiar. Silabiar. Ah, Estamos hablando de silabiar. ya, es COMRNO. No, no, es un, espérate, es Exacto. HELADO, helado. Ok, silabiar. No, ese es deletrear, Samir, deletrear. Ah, sí, mira, es de Claro. 12. A ver, vamos. Con una nueva diapositiva al final, ¿ok? Querías preguntarles y hacerles una pequeña encuesta. A ver, vamos. Ya, listo. Vamos a poner Arial. ¿Se logra visualizar la palabra que estoy compartiendo? Sí, profesor. ¿Qué dice? Sí, profesor. Dice ahijado. Ya, perfecto. Empecemos con Ángel. Si la vea, ahí, ahijado, Ángel. Ángela, si la véalo. Como profesor. ¿Cómo si la veas papá? Papá. ¿Cómo si la veas dragón? Dragón. ¿Cómo si la veas dinosaurio? Ah, ya entendí, ya Dinosaurio. entendí. Ok. Si la ve, Ahijado. todos están correctos con
Vamos a poner Arial. No, profesor, ya me confundí. Es Dime, ahijado. así, Ángela. Sí, profesor. Ok. ¿Todos están de acuerdo con Ángela? ¿Cómo se silabea ahijado, Kiara? No lo busquen, no lo busquen, no hay necesidad de buscar. ¿Cómo se silabea ahijado, Ángela? Kiara, Kiara, Profesor, yo creo que se divide en tres sílabas que serían ahijado. Sí, profesor, porque a mí me dijeron de que no puede o sea, una vocal no puede estar sola. Tiene que acompañar. una vocal sí puede estar sola, es a No, mí. Me olvidé. dictando, profesor. En el abecedario, como la A. Un Ok, dictango decreciente. ok, Guadalupe ya está avanzadísima. Ok, mira, les explico, ¿ya? Así para que no se olviden. En las reglas del silabeo hay poquitas nada más. De las más importantes. La primera regla, ¿ok? La primera regla es que los diptongos, los triptongos, siempre, pero siempre tienen que ir juntos. Profesor, para entender esto, primero tienes que entender esto. Hay vocales abiertas y hay vocales cerradas, ¿ok? Vocales cerradas. Las vocales abiertas, yo me lo memoricé de esta manera. O, E, A. Estos son mis vocales abiertos. Oea, oea, oea. Y mis vocales cerradas serían las que sobran. I, U. ¿Qué es un diptongo, profesor? Diptongo es la unión de una vocal cerrada más una vocal abierta. O al revés, una vocal abierta más una vocal cerrada. Eso es un diptongo. ¿Ok? Y ahora, ¿qué sería un triptongo? Un triptongo vendría a ser una vocal cerrada más una vocal abierta más una vocal cerrada. ¿Ok? Entonces, la regla te dice que los diptongos y los triptongos siempre tienen que ir juntos. Como por ejemplo, por aquí tengo que... Esto voy a enseñar a primaria. Por ejemplo, mira. Aquí dice muerte. Qué es un diptongo? Que una vocal tiene que seguir de otra vocal. O sea, una vocal cerrada y a su costadito que tiene que estar una vocal abierta. O una vocal abierta a su costado que tiene que estar una vocal cerrada. Entonces, si yo digo la primera, mira, muerte. Muerte tiene una U y la U es una vocal cerrada y una vocal abierta. Entonces, vocal cerrada más vocal abierta es un diptongo. Entonces, yo no puedo silabiar mu, er, te. Yo tengo que silabiar muerte. ¿Me entiende? O coima. ¿Cómo silabiamos coima? La mayoría sí silabia no. Co y ma. Pero no. ¿Qué tenemos No, acá? Una vocal abierta. yo, ¿Y qué yo tenemos? coy me le Vocal cerrada. Y una vocal más abierta más una vocal cerrada que forma un diptongo. Dictango. ¿Qué me dice la regla del diptongo? Que siempre tiene que ir, ¿qué? Junto. Entonces, coi, ma. Ciudad. ¿Cómo lo silabean? Si, u, pero I que es una vocal cerrada, y U que es una vocal cerrada, y una vocal cerrada más una vocal cerrada forman un diptongo. ¿Y cuál es la regla del diptongo? Que siempre tiene que ir juntos. Entonces sería ciudad. Lo mismo pasa con el triptongo. Guayno, miau, limpia uñas. Pero hay también algo interesante aquí que nos dice que la H no impide la formación de un diptongo o un triptongo. Ahijado.
Cuando nosotros vemos una H, ¿nosotros qué asimilamos? Que esa H debemos separarla con la siguiente vocal, porque es otra regla que hemos aprendido en la primaria, ¿verdad? Entonces deberíamos separar A, I, Ja, Do. Pero en verdad que nos dice que la H no impide el diptongo y el triptongo. ¿Y acá qué tenemos? Acá nosotros observamos un diptongo. Vocal abierta más vocal cerrada forman un diptongo y esta H no impide la formación del diptongo y los diptongos siempre van juntos. Entonces sería ay, ja, do. Lo mismo con prohibición. ¿Qué hacemos? Pro, y, bi, si, on. ¿Verdad? O prohibición. ¿Cómo se debería silabar prohibición? Prohibición se debería silabar prohibición. Solo en tres. Prohibición. Raro, ¿verdad? ¿Pero por qué, profesor? Porque la H no impide la formación de un diptongo y la O es una vocal abierta y la I es una vocal cerrada y una vocal abierta más una vocal cerrada me da un diptongo y diptongo nos dice que no siempre tienen que ir juntos. Entonces sería pro y visión. Así se debería decir también. Ok, ya nos pasamos un minuto. Ustedes tienen que descansar y relajarse, tomar su agüita, ir a los servicios, ok, lavarse su carita, ok. No les quito más tiempo porque su tiempo es oro de ustedes, ok. El mío no porque me están pagando. Muchas gracias. Muchas gracias, Heidi. Muchas gracias, Alexander, Antonella, Frank, Guadalupe, Kiara, Paul, Raiza, Rodrigo y Samir. Hasta Hasta luego. luego, profesor. Profesor. Cuídense mucho. Profe. Chao, profe. Rodrigo, Paul, Alexander, Antonella, Frank, Guadalupe, Chao, Kiara. profe. Hasta luego, Chao, cuídense.